Hoy vamos a hablar de un tema muy de actualidad. Vamos a hablar de la recesión y de nuestras inversiones en crowdlending. Vamos a ver cómo la recesión podría afectar a nuestras inversiones en crowdlending y qué deberíamos de hacer para mantener nuestras inversiones si es que las deberíamos de mantener. Quédate hasta el final porque te voy a contar qué es lo que voy a hacer yo con mi cartera de crowdlending. Antes de comenzar, suscríbete al canal y vamos a por ello. Para poder hablar de la recesión y de lo que puede pasar con nuestras inversiones en crowdlending, vamos a tener que partir de datos pasados, aunque ya sabéis que datos históricos no predicen datos futuros, pero sí es natural tener en cuenta lo que ha pasado antes en similares circunstancias. Lo que sucede es que en casos anteriores, por ejemplo en la crisis del 2008, que es lo que tenemos más cerca, el mercado peer-to-peer y el mercado crowdlending era casi inexistente y solamente había unas pocas plataformas en todo el mundo. Por lo que no hay muchos datos sobre los que hacer una hipótesis, como podríamos tener en otros mercados de inversiones, como pueden ser stocks, pero sí podemos analizar el mercado de los préstamos durante esa crisis. Sí podemos ver qué es lo que pasó con las entidades de préstamo, con los prestamistas, con los prestatarios, y de ahí podemos ver cómo podría afectarnos a los inversores. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que la recesión afectará a los inversores de crowdlending en la medida en la que afecte a todos los implicados en el mercado. Y aquí en el mercado crowdlending tenemos varios actores principales. Por una parte están los prestatarios, o sea, las personas que piden los préstamos. Por otra están los originadores de préstamo o entidades prestamistas, que son las que conceden y gestionan el préstamo. Por otro lado, en algunos casos también están las plataformas, en el caso de plataformas marketplace, como pueden ser plataformas como Mintos o Bonster, que serían diferentes al emisor de préstamos. Y por último estamos, por supuesto, los inversores. Teniendo en cuenta quiénes son las partes implicadas, todos los que estamos implicados, vamos a ver lo que podría pasar con las inversiones en crowdlending. Y la pregunta más frecuente a día de hoy es: ¿afecta la subida de los intereses a las inversiones en crowdlending? Pues en mi opinión, de forma directa no tiene un gran impacto sobre el crowdlending. Pero no solo los préstamos P2P, sino también los préstamos P2B y todo el crowdlending se financia con fondos de particulares, en su gran mayoría, o sea, con nuestros fondos. Al no financiarse con dinero de bancos, esta subida de intereses no afecta directamente a las entidades prestamistas. Ahora bien, la mayoría de los originadores de préstamos no dependen al 100% de la financiación P2P, o sea, de la financiación nuestra de nosotros, de los inversores. Cuentan también con otro tipo de financiación. En muchos casos sí que cuentan con una financiación bancaria a la que sí le podrían afectar la subida de intereses. Así que sí podría tener un pequeño impacto. Aún así, la subida de los tipos de interés no tiene por qué afectar directamente al interés de los préstamos. Estos préstamos ya tienen de por sí una tasa de interés muy elevada para el prestatario, y aunque las entidades podrían ajustar un poco esa tasa, esta no podría variar mucho, ya que muchas veces está en el límite reglamentario. Teniendo en cuenta que las entidades no se verán tan afectadas por la subida de los intereses, ya que, como decíamos, se financian principalmente con fondos nuestros, con los fondos de pequeños inversores, y que los intereses de los préstamos ya son elevados, para mí esto no sería el principal motivo que cause un desajuste en el mercado, ni que cause más impagos. Y por otro lado, la subida de los intereses sí afecta a la banca tradicional, y esto puede hacer que incremente la demanda de préstamos en entidades financieras alternativas, que serían las entidades originadoras de préstamos en los que nosotros invertimos, que ofrecen préstamos al consumo y préstamos rápidos. Esto podría ser positivo para el mercado y favorecer su crecimiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta otros factores que se necesitarían para sostener un crecimiento en estos tiempos de recesión. Por una parte, se necesitarían más inversores y en tiempos de crisis y recesiones se tiende a invertir menos. Pero lo que es todavía más importante, se necesitaría mantener un equilibrio sostenible entre concesión de préstamo, riesgo y morosidad. Y esto también es muy complicado hacerlo durante una recesión. Durante una recesión o una crisis el riesgo es mayor. La recesión y la inflación afectan el poder adquisitivo de las personas. A la vez que se genera una mayor demanda de préstamos para hacer frente a la subida de los precios, también hace más difícil la devolución del dinero que se pide prestado. Además, si la recesión afecta al desempleo y la gente se queda sin trabajo, tendrá más difícil devolver el préstamo y la morosidad se puede llegar a disparar. En mi opinión, el mayor riesgo y reto al que nos enfrentamos ante una recesión cuando hablamos de inversiones de crowdlending es que se dispare la morosidad. Como inversores dependemos de cómo los originadores de préstamos gestionen el riesgo y los retrasos, y cómo estos actúen para poner las medidas necesarias para afrontar una posible recesión. Y para analizar esto, volvamos a la crisis del 2008. Yo viví la crisis
crisis del 2008 trabajando en una entidad financiera de préstamos al consumo. Quizás os acordaréis de Mediatis, era una empresa de préstamos rápidos por una relativamente cantidad pequeña de dinero. Podías pedir un préstamo y en unos segundos, en unos minutos lo tenías y en menos de un día lo tenías en tu cuenta bancaria. No eran préstamos peer-to-peer, pero sí que eran préstamos a particulares muy similares a los que estamos acostumbrados a invertir en algunas de las plataformas en las que invertimos de crowdlending. La entidad en la que yo trabajaba era una entidad francesa respaldada por BNP Paribas y Galerías Lafayette, y en un primer momento lo que decidió es dejar de ofertar nuevos préstamos de forma temporal y hasta ver cómo evolucionaba la crisis, pues porque el riesgo era mayor y las entidades financieras en estos casos lo que deben de hacer es reajustar el scoring de riesgo para la concesión de los préstamos. Así que en un primer momento es normal, y también es algo que vimos con las entidades financieras y con los originadores de préstamos en la crisis en el 2020, que muchos durante un tiempo determinado dejaron de conceder nuevos préstamos hasta que la situación se estabilizase. O sea que no sería de extrañar que viésemos eso de nuevo. En el caso de que la recesión tenga grandes efectos, podemos ver durante una temporada que no se emitan nuevos préstamos, lo que no es algo ni bueno ni malo, y puede ser una medida precavida por parte de los originadores de préstamos. Volviendo a mi experiencia en 2008, cuando estaba trabajando en Mediatis, en un primer momento dejaron de emitir préstamos y se centró todo en el departamento de recobro. Este tipo de préstamos tienen una alta morosidad siempre en situaciones normales, sin crisis. Y una empresa que ofrece este tipo de productos lo sabe y trata de mantener el equilibrio entre un buen análisis, el scoring para la aceptación de los préstamos, pero también una buena gestión de los retrasos y la morosidad. Así que es normal que las empresas pasen a poner un mayor empeño en recobrar. Y hay que tener en cuenta que muchos de estos productos, estos préstamos, tienen recargos por retrasarse en los pagos, por lo que un cliente que tarda unos días o un mes en pagar su cuota mensual y lo paga más tarde, en realidad no es un mal cliente, sino que es uno de los mejores clientes. Debemos de tener en cuenta que estas empresas tienen mecanismos para poner en marcha y que están muy preparadas para un riesgo muy alto. En mi experiencia, en 2008, después de unos meses, la empresa, teniendo un poco más de perspectiva de cómo se estaba desenvolviendo la crisis y cómo sería el futuro, lo que decidieron es que cesarían su actividad en España. No querían que el mercado español se recuperase lo suficientemente pronto como para volver a una operativa normal. Sin embargo, el cierre no fue inmediato y durante años la empresa mantuvo la actividad recobrando y recuperando la deuda de los préstamos pendientes. La empresa no quebró, simplemente decidió irse del mercado español de una forma muy ordenada, y esto podríamos verlo en el caso de algunos originadores de préstamos, pero también podremos ver originadores que superarán con éxito en el caso de que haya una recesión, una crisis. Podremos verlo porque otras empresas del sector en el 2008 superaron ese bache y hoy en día se mantienen en el mercado. Lo que quiero que veáis de esta experiencia que yo he tenido trabajando en una entidad de crédito en el 2008 es que no todo es blanco o negro, que hay muchos escenarios en los que las empresas pueden pasar por dificultades y que en un momento determinado los inversores no tendríamos por qué vernos afectados. Así que podría haber muchos escenarios durante la recesión con diferentes originadores de préstamos, escenarios muy diferentes. Por otra parte, hay algo que debemos de tener muy en cuenta, y es que las empresas que gestionan los préstamos al consumo en los que solemos invertir en estas plataformas de crowdlending están mucho más preparadas para gestionar altos niveles de impago que una empresa tradicional, que un banco tradicional. Esto debemos de tenerlo en cuenta. Así que la morosidad se dispare durante una temporada no significa necesariamente que los originadores de préstamos quiebren. A algunos les podría costar mucho gestionar esta situación, seguro, pero otros lo hará bien y estoy muy segura de ello. Estoy segura de que muchos de ellos ya están tomando medidas y preparándose para futuros acontecimientos. Veamos un poco préstamo por préstamo cómo estos podrían afectar, qué es lo que podría suceder. Comencemos por los préstamos personales y préstamos al consumo que no tienen ninguna garantía. Este tipo de préstamos son los más sensibles de sufrir impagos. Alguien que tenga limitados recursos ante esta situación primero cubrirá sus necesidades básicas, evidentemente: comida, vivienda y demás gastos necesarios para vivir. Y cuando llegue el turno de pagar sus deudas pendientes, pues la lógica nos dice que primero cubrirá los préstamos que tienen una garantía, como puede ser una hipoteca o un coche. Así no se arriesgarán a perder ese bien. Sin embargo, como decíamos, las empresas que ofrecen este tipo de préstamos están muy preparadas para gestionar retrasos y recuperar deudas. E incluso en muchos casos, cuando el prestatario se retrasa en el pago, puede tener un sobrecargo en la próxima cuota. Así que tienen mecanismos diseñados para que esto suceda y para recuperarlos. Algunas entidades también ofrecen aplazamientos y extensiones de crédito, y esto lo vimos mucho en el 2020, con muchos préstamos aplazados
cuando el prestatario no puede pagarlo, y para poder afrontar situaciones difíciles lo que hacen es aplazarlo durante un tiempo el préstamo. ¿Qué pasa con los préstamos empresariales? Bueno, este tipo de préstamos se pueden ver afectados en un plazo todavía más corto de tiempo. Yo creo que incluso antes que lo que afecta a los préstamos personales, porque primero las empresas suelen sufrir la crisis económica, se ven obligadas a tomar medidas, entre ellas pues a veces dejar de pagar sus préstamos y sus deudas. Será cuando empiezan a decidir si necesitan despedir a gente, y ahí es cuando las personas particulares nos veremos afectadas por una crisis, por una recesión. ¿Y qué pasa con el crowdfunding y crowdlending inmobiliario? Bueno, pues todo dependerá de cada tipo de inversión. Ya hemos visto en crisis anteriores, en la del 2008, que una propiedad inmobiliaria no siempre tiene por qué ser una buena inversión. Así que, como en todo tipo de inversiones, a veces son buenas, otras no, y dependeremos de cuán buena sea esa inversión. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que en muchos de estos casos, cuando estamos hablando de crowdlending, crowdfunding inmobiliario, este tipo de inversiones inmobiliarias han pasado por expertos, los expertos de las plataformas inmobiliarias, con lo cual en muchos casos es posible que sean buenas inversiones a pesar de que pueda haber una recesión o una crisis. Aún así, deberíamos estar atentos a lo que sucede en el mercado inmobiliario. ¿Y qué pasa con los préstamos con garantías? Pues tanto empresas y particulares que tienen un préstamo con garantía hipotecaria o préstamos de otro tipo, con otro tipo de garantía, lo normal es que se priorice antes su pago, antes que cualquier otro tipo de préstamos, porque así no se pierde la garantía que se ha puesto. Algo que debemos de tener en cuenta también son los diferentes países, ya que una recesión no será del mismo calibre en todos los países del mundo. No afectará por igual, ni los gobiernos la gestionarán de la misma manera. Por eso yo creo que la diversificación entre países es una buena idea, y ya hemos visto, como en el caso de la guerra de Rusia y Ucrania, ya hemos visto lo importante que es no tener todas nuestras inversiones concentradas en un único territorio. Y por supuesto, hablando de diversificación, también los diferentes originadores de préstamos, el cómo se estén preparando para esta recesión, nos va a ofrecer una ventaja competitiva, y por eso yo creo que es importante diversificar entre originadores de préstamos. Unas entidades lo afrontarán mejor que otras, el cómo gestionen esta crisis cada originador es crucial, cada uno tomará distintas medidas y asumirán distintos niveles de riesgo. La verdad es que es difícil conocer datos concretos y nunca podremos saber cuáles son todas sus políticas internas. Sin embargo, estar atentos a las cifras que nos ofrezcan y también ver quién es quien nos ofrece una mayor transparencia nos puede dar algunas pistas para tomar medidas con nuestras inversiones. ¿Y qué pasará con la garantía de recompra? Bueno, pues sabemos que en la práctica la garantía de recompra solo funciona si la compañía que la ejecuta tiene fondos para ello, tiene fondos para recomprarnos los préstamos. Si el originador de préstamos tiene suficientes fondos para cumplir con la garantía de recompra y seguir gestionando los impagos, pues podrá seguir manteniéndose esta garantía de recompra para los inversores. Pero ya hemos visto en 2020 que no siempre es así, y que hay originadores de préstamos, que sucedió ya en el 2020, que no se han podido o todavía no se han hecho cargo de la garantía de recompra de los préstamos de los inversores. Así que la garantía de recompra es algo que está ahí, pero que no siempre funciona. En conclusión, ¿qué hacer con las inversiones de crowdlending? Bueno, pues yo no os puedo decir qué hacer con cada una de vuestras inversiones en crowdlending, pero sí que os puedo decir qué es lo que yo voy a hacer. Pues lo que voy a hacer es seguir invirtiendo en crowdlending. Creo que todavía es un buen tipo de inversión para invertir y donde podemos obtener beneficios incluso aunque haya una recesión. Y como ya hemos visto, podéis ver un vídeo anterior en el que hablamos donde los stocks y las criptomonedas bajan, pero todavía en crowdlending seguimos manteniendo la misma rentabilidad. Es más, podemos ver incluso una mayor rentabilidad. ¿A qué se debe esto? Pues a que hay menos demanda, menos inversores cuando hay una recesión, cuando hay una crisis, hay menos inversores en el mercado, con lo cual hay muchísimas más oportunidades, y lo que hacen las plataformas para atraer inversores es poner unos intereses más elevados que nos ofrecen a los inversores. No quiere decir que los préstamos tengan un interés más elevado, simplemente se llevan un margen un poco más pequeño para poder captar más inversores. Así que la rentabilidad puede ser en algunos casos más elevada. Yo no me voy a dejar llevar, eso sí, por la rentabilidad, pero sí que es posible que ajuste algunas estrategias de autoinversión para ajustarme a esa rentabilidad un poco más elevada sin, por ello, asumir un mayor riesgo. Por supuesto, lo que voy a hacer es hacer un seguimiento muchísimo más exhausto, muchísimo más estricto y quizás más periódico. Normalmente ya sabéis que hago un seguimiento mensual. Una vez al mes reviso todas mis inversiones, voy plataforma por plataforma. Os voy a dejar un link al vídeo que he realizado sobre ello para que podáis verlo cómo hago yo seguimiento de cada una de las plataformas, y también para que podáis descargaros la tabla Excel.
y podáis hacer seguimiento así de vuestras inversiones. Y yo creo que esto es importante ahora mismo porque así vamos a poder ver cuánto se están retrasando los préstamos en los que estamos invirtiendo y podremos adelantarnos en algunos casos a posibles y desorbitados retrasos, si esto sucediese. Así que voy a revisar mis estrategias de autoinversión, no solamente por la rentabilidad, también para calcular rentabilidad y ver qué riesgo estoy dispuesta a asumir sin asumir más riesgo, y también lo que voy a hacer en algunos casos es invertir a un poco más corto periodo de tiempo para poder hacer así de esa forma un mejor seguimiento de las inversiones, ya que no sabemos qué es lo que va a pasar en un año, pero sí podríamos adelantarnos un poco más si lo que tenemos son inversiones a 3-6 meses. Desde luego, si hay alguna buena oportunidad de inversión a más de un año, también invertiré en ella. Y por supuesto, lo que no voy a dejar de hacer es mantener mi fondo de emergencia. Yo solamente invierto el dinero que sé que puedo perder, o sea, el dinero que estoy dispuesta a perder. Y ya sé que muchos de vosotros, muchos inversores, os arriesgáis mucho más. Me parece perfecto, cada uno tiene un nivel de riesgo diferente. Para mí es el dinero que tengo disponible para invertir, es aquel dinero que está ahí para trabajar y es un dinero que estoy dispuesta a perder, que si lo pierdo no pasa nada. Así que yo mantengo siempre mi fondo de emergencia y mi fondo de emergencia cubre normalmente entre 6 y 12 meses. Normalmente ahora mismo y ya desde la crisis del 2020 cubre 12 meses, pero sé que en muchos casos 6 meses puede ser más que suficiente dependiendo también de vuestro estilo de vida y de vuestro trabajo. Pero yo creo que esto sí que es muy importante para no llevarnos sustos ni decepciones, porque cuando invertimos solamente el dinero que estamos dispuestos a perder, no pasa nada. Si en un momento determinado, pues como por ejemplo hemos visto en el caso de la guerra y los préstamos afectados por la guerra, que van a tardar en devolverse, pues no pasa nada. Por supuesto que a mí me gustaría seguir viendo que el dinero se sigue pagando todos los meses y que sigo recibiendo intereses por ello, pero al menos no me he hecho las manos a la cabeza porque cuento con que ese dinero es dinero que no tengo y que está trabajando para mí, y si recibo algo de ello, pues estupendo. Desde luego habrá muchas noticias sobre la recesión en los próximos meses, y si quieres seguir recibiendo información sobre ello, te animo a que te suscribas al canal para no perderte ninguno de los vídeos. También hablaremos de cómo las plataformas se comportan y, como sabéis, cada mes hago un vídeo mensual con la actualización de mi cartera. Así que no te lo pierdas. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta, pulgar hacia arriba que me hace mucha ilusión, y deja abajo en comentarios tu opinión sobre la recesión y las crisis en crowdlending y qué es lo que vas a hacer con tus inversiones. Abrimos debate para que todos los inversores nos podamos beneficiar uno de otros, de nuestro conocimiento y de nuestras experiencias invirtiendo en crowdlending. Nos vemos muy pronto.